Bendito sea el Señor. Solo en Él está acallada mi alma. Solo en Él recibo la paz. Solo en Él puedo tener un corazón con gratitud. Él es la vida. Él es todo. Cuando estamos en Él, entonces nosotros somos como un río de agua viva. Así que en esta hermosa mañana vamos a seguir adorando y glorificando el nombre del Señor. Así que vamos a estar de pie, vamos a recibir al hermano Oscar, que tiene la palabra en esta preciosa mañana, y ponga su corazón para recibir una palabra, recibir dirección en esta mañana. Usted se ha preguntado por qué es el mensaje. El mensaje es porque es lo que Dios te manda a decir. Entonces usa un mensajero para que te diga lo que nosotros tenemos que hacer. Y por eso es atención que tenemos que tenerle a la palabra, para que escuchemos bien lo que Dios nos está diciendo y nuestra vida pueda ser guiada y dirigida. Levante su mano ahí donde están. Padre de toda gloria, de toda alabanza, tuyo es el reino, tuyo es el honor. A ti sea la gloria, la honra y el imperio. Señor, que tu palabra sea en nosotros como un río, fluyendo, guiando, direccionando, sanando, para que todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya. Señor, tu Hijo está en tu mano, el cual tú preparaste este momento para que Él tomara esta parte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que le dejo con el hermano Oscar. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están hoy? ¿Bendecidos? Si esta mañana usted abrió los ojos, pudo ver, hablar, oír, sentir, oler, usted es una persona bendecida. No importa lo que suceda alrededor, estamos vivos. Y eso es por la pura gracia de Dios. Amén. Mi nombre es Oscar Vázquez. Para los que no me conocen, soy de la Ciudad de México. Vivo en Nueva York. Siempre que vengo a Cienfuegos me emociona ver una iglesia tan bonita, tan llena de gente preciosa, amable, y eso lo hace sentir a uno bien. Me siento bienvenido en la casa de ustedes. Gracias. El Señor ha puesto una palabra en mi corazón para compartir con ustedes, y está en Romanos 1 y 2. Esto es algo que la mayoría de ustedes conocen. En Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La segunda parte dice, en el número 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el texto que vamos a tratar en este día. Déjenme hacerle una pregunta a ustedes. ¿Quién de ustedes viene de un trasfondo o de un pasado difícil? ¿Quién ha carecido de madre o de padre? ¿Quién ha carecido de un hogar normal? ¿A quién le han faltado zapatos, comida, ropa, afecto paternal o afecto maternal? Yo creo que a la mayoría de nosotros nos sucede eso. Cuando yo tenía escasamente 1 año de edad,
mi madre me abandonó y abandonó a mi papá. E hizo bien en abandonar a mi papá, porque mi papá no era una perita en dulce. Mi papá me tiró con el abuelo y después empecé a rodar de lugar en lugar. Lo que les quiero decir con esto es que mi infancia fue difícil. Hay elementos que son altamente importantes en la vida de un infante o de un niño, y es que tenga comida, casa, zapatos, ropa, pero sobre todo que tenga amor, que tenga cariño, que tenga afecto, que se sienta amado, que se sienta una persona valiosa. Y eso empieza desde que empiezan a crecer. Probablemente dentro de los que están en esta mañana aquí, haya algunos que no tuvieron todo eso. Y yo los comprendo perfectamente, porque sé perfectamente lo que se siente. ¿Qué trae como consecuencia la ausencia de estos factores de los que yo les estoy hablando? Nuestras vidas se tuercen. Nos convertimos en seres humanos incompletos y venimos mal equipados emocionalmente para funcionar en una sociedad. ¿Por qué seres humanos incompletos? Porque nos cortaron las cosas que deberíamos de haber tenido en la niñez. ¿Saben lo que son los complejos de inferioridad? Yo soy muy pequeño, soy feo, no soy inteligente, no valgo nada, nadie me quiere, pobrecito yo. Bueno, ni Dios me quiere. Es la forma en que algunas personas han pensado igual que yo. Yo le reclamaba a Dios, le decía: Señor, ¿por qué me hiciste tan feo? ¿Por qué me hiciste tan bajo de estatura? Y para acabarla de, como decimos los mexicanos, para acabarla de amolar, me hiciste tonto. Tenía un complejo de inferioridad, una autoestima tan baja que no la podía compensar de alguna manera, porque mi mente intelectual no tenía la capacidad de trabajar con esta deficiencia. Pero me encuentro un grupo de personas que eran alborotadores, hablaban mal, se comportaban mal, pensaban mal y actuaban mal, y me uno a ellos. Y me gustó, porque fui aceptado por una sociedad que era más o menos a la misma altura que la mía. Empiezo a tomar y me vuelvo borracho, me vuelvo alcohólico. Me vuelvo una persona altamente pecadora, maltratando a la que era mi esposa, maltratando a mis hijos, fastidiando a quien se pudiera. En otras palabras, me convertí en un monstruo. Pero un día me invitaron a una reunión donde las personas dejaban de beber y me dijeron de esta manera: te prometemos que si te quedas con nosotros, los mejores años de tu vida van a llegar. Yo les pregunto a ustedes, ¿han llegado los mejores años de su vida ahora que están dentro del Evangelio? Indudablemente, con todos sus altibajos. Y me dijeron otra cosa, me dijeron: te vamos a cambiar la forma de ser, de pensar y de hablar, y te vamos a dar una nueva personalidad. Eso me encantó. Cansado de ser la miseria humana que era, cansado de hablar sucio como hablaba, cansado de sentirme nada en este mundo, acepté el reto y me quedé. Y efectivamente me empezaron a cambiar poco a poco la mente. Por eso el estudio de esta mañana se llama Renueva tu mente. ¿Cómo renovamos la mente cuando la tenemos completamente dañada, viciada, maltratada, opacada, aplastada? ¿Qué haces tú cuando te han aplastado el alma, te han roto el corazón y te han revuelto las tripas? ¿A dónde vas? ¿Dónde encuentra uno ayuda para este tipo de dolor que nadie puede ver, pero que tú lo sientes? Indudablemente que solamente Dios puede arreglar esa situación. Pero ¿qué pasa cuando no conocemos a Dios? Cuando no tenemos una relación con Dios, ni con personas que conocen a Dios y conocen la palabra de Dios. Vives en un mundo horrible. Entonces, cuando llego
cuando me lleva mi esposa a la iglesia, porque yo la invité a una reunión supuestamente de motivación personal, que era de negocios, que se llamaba Amway, que era vender productos y le daban a uno una comisión. Yo dije, como esta mujer es de iglesia, se vaya a llevar a toda la iglesia a vender productos y a mí me van a dar dinero. Pero sucede que mi esposa dijo, no, yo tengo una hermana que estuvo en eso y no nos gusta. Entonces, cuando terminó la reunión, me dice, ahora yo te voy a invitar a ti a una reunión. Ok, vamos. Me lleva a una iglesia y el pastor era un pastor colombiano. Cuando este hombre empezó a hablar de la palabra, decía yo, wow, esto sí está bueno. Si eso que este hombre está diciendo está en la palabra de Dios, esto funciona. Si yo pongo por obra lo que me está diciendo él, esto funciona. Inmediatamente, desde el primer día que asistí a una reunión de una iglesia, inmediatamente tomé las perlas de oro que el hombre estaba tirando y las atesoré para mí. Porque sabía que lo que me iban a dar ahí era mucho mejor que lo que yo tenía. Yo estudié consejería en drogadicción y alcoholismo, solamente para conocer qué era la enfermedad del alcoholismo. Pero quería hacer un programa de radio que se llamara Rescate Espiritual. Iba a traer a todos los borrachos del mundo, a todos los ex borrachos, iba a traer prostitutas, iba a traer ladrones, de toda clase que se hubiera reformado de la manera que hubiera sido. Quería hacer un programa en que la gente oyera lo que es la miseria humana, de dónde venimos muchos de nosotros y cómo es que nos hemos recuperado y cómo es que hemos cambiado nuestra vida. Dije yo, voy a traer pastores, voy a traer consejeros, voy a traer padres, voy a traer de todo, para que cuando la gente haga preguntas, ellos tengan la capacidad de responder. Pero entonces me pregunté yo, ¿y qué voy a hacer cuando a mí me pregunten acerca de la espiritualidad? Yo no sé nada de la espiritualidad, ni siquiera sabía que existía. Entonces dije, voy a estudiar teología. Estaba a punto de estudiar teología cuando me llega la invitación de mi esposa, vamos a la iglesia, y cuando escucho lo que el hombre estaba hablando, dije, ya no necesito ir a estudiar teología. Aquí está lo que yo necesito para darle a la gente. Y me quedé. Y me casé con la muchacha que me llevó a la iglesia, que es la señora Dilenia Vázquez, que algunos de ustedes la conocen. Un mexicano casada con una dominicana. Tacos y mangú no funcionan muy bien, pero saben muy ricos. Bien, entonces empiezo a trabajar en esta situación de renovar mi carácter, mi mente, mis sentimientos, mis emociones, y me doy cuenta que empiezo a ser una persona diferente. Y eso es lo que la iglesia en sí es lo que le ofrece a una persona, renovarte totalmente. Dice la palabra, aquí dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Una pregunta para ustedes, ¿cuántas misericordias de Dios han recibido ustedes? Ese suena grande, ¿verdad? Pero les voy a mencionar 5 que el Señor me dio en el momento en que estaba yo escribiendo esto. Y fue, nos sacó de las tinieblas a la luz. Eso fue lo primero que me sucedió a mí cuando llegué a una iglesia. De las tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento, del mundo oscuro en el que yo vivía a un mundo claro. La siguiente fue, me perdonó. Inmediatamente que entiendo que Dios perdona a la persona que se arrepiente, entendí que yo había sido perdonado. Son 2 misericordias. Después me dio salvación. Tengo derecho a estar en el cielo con Dios porque Dios me escogió, Dios me sanó, Dios me sacó de las tinieblas y me trajo a la luz admirable y me dio su bendición. La otra es, nos hizo hijos. Fíjense, en esta, cuando yo reconocí que Dios era mi Padre, el sentimiento tan agrio o feo que yo tenía en contra de mi papá porque lo odiaba cordialmente por todo lo malo que fue conmigo, nunca lo quise como papá. A mi mamá, como me abandonó antes de tener 1 año, no la conocía, no sabía lo que era el amor materno, ansiaba verla algún día, pero tampoco tenía eso.
Pero en el momento en que yo llego a la iglesia y entiendo que Dios me está aceptando como hijo y yo lo acepto a Él como padre, el sentimiento de orfandad desapareció. Un día llegó a la iglesia el pastor Frank Almonte, que ustedes han de conocer. Llega un hombre y dice: hermanos, yo siento que en esta iglesia hay un sentimiento de orfandad. Yo quería brincar así bien alto y decir: yo ya no tengo ese sentimiento de orfandad, yo ya no soy huérfano. Sentimiento de orfandad no significa que usted no tenga papá y mamá. El sentimiento de orfandad viene cuando usted no le da amor a sus hijos y sus hijos nacen sin afecto paternal o maternal. Es bien importante darles amor a los hijos. Es el bálsamo más grande que existe para el corazón de cualquier persona. Entonces, cuando yo me di cuenta que yo ya no era huérfano, que no necesitaba ni mi papá ni mi mamá, porque nunca viví prácticamente con ellos, me sentí completamente lleno. Y lo último es que me ha dado vida eterna. Entonces, dice el apóstol Pablo: hermanos, les ruego, es una rogativa, que os presentéis, que por las misericordias de Dios, se presenten los cuerpos en sacrificio vivo. Yo pensaba esto que solamente es cuando vengo a la iglesia y levanto las manos, saco el pecho como para que Dios baje, me saque el corazón malo y me ponga uno bueno. Pero eso lo puede hacer usted en su casa, lo puede hacer en su recámara, lo puede hacer en cualquier lugar. Presentar ante Dios un cuerpo para que haya un sacrificio. ¿Qué era lo que hacían en el Viejo Testamento? Llevaban un animal, lo ponían en el fuego y lo quemaban. Era una ofrenda quemada para Dios, un olor agradable a Dios. La otra era que lo partían en pedazos y lo repartían, y lo que hacían con la sangre para rociarla en el santuario. ¿Nos está pidiendo Dios que hagamos esa clase de sacrificio? No. No en el sentido exacto de la palabra, pero en el sentido espiritual sí. Tenemos que abrir todo nuestro cuerpo para que el Señor vea todo lo que hay en nosotros. Dice la palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y es más cortante que una espada de doble filo. Cuando la espada corta con el filo para acá o para acá, no hay nada que no quede cortado. Discierne los pensamientos y todo lo que hay en el corazón del hombre. Pero el problema es, Dios sí puede saber exactamente lo que yo soy, pero muchas veces yo no sé exactamente lo que yo soy. Miren, yo tuve que hacer un viaje, yo le llamé a esto un viaje retrospectivo o introspectivo. En otras palabras, me metí en mi propia mente, fui hasta el inicio de mi gestación y me di cuenta que yo era hijo de una unión sin amor. Mi papá y mi mamá no estaban casados, simplemente fue un encuentro y nací yo. Entendí que automáticamente una niña de 14 años, hace muchísimos años atrás, de momento salir embarazada no era como para que diera brincos de gusto y que se sintiera feliz porque va a ser mamá. De hecho, en ese tiempo, en los años 50, era una deshonra, era una ofensa para la familia que una niña que no está casada saliera embarazada. Y esa era mi mamá. Entonces yo me puse a pensar, quiere decir que mi mamá, yo no fui un hijo deseado. Mi mamá no me quería, no me esperaba, no se sintió contenta de tenerme en su vientre y pudo haber puesto emociones negativas en lo que llevaba en su vientre. Ojo con eso. Es importante que al bebé que tienen en su vientre le den amor, le den cariño, le pongan música bonita, alabanzas y todo, porque el que está en el vientre de la mamá siente, oye y asimila. Entonces yo me di cuenta que ni mi papá me quería ni mi mamá me quería. Gracias a Dios que no me abortaron, pero sí me tiraron de un lado para otro. Entonces con esas cosas digo yo, wow, qué forma de venir a este mundo. No es lo mismo que un niño venga en condiciones normales, que una pareja que se aman, se casen y tengan los hijos dentro de la ley de Dios. Este es un punto bien importante, hermanos. Miren,
Si usted se casó con su esposa, sea por la ley de los hombres o por la ley de Dios, usted va a respetar el pacto que hizo delante de Dios o delante de los hombres. No me venga mañana que ya no le gusta a su esposa porque ya se puso gordita, porque ya no se baña, porque está feíta y ahora me voy a buscar otra. No es correcto. Hermana, no porque ya el hombre está panzoncito, se puso calvo y bueno, hay un montón de cosas que a veces molestan, pero es completamente normal. Lo que no es normal, que uno abandone a su pareja, a su suerte y la deje con los hijos y uno se va y se busca a otra mujer y vuelve a tener hijos y anda por la vida haciendo nidos que nunca va a cuidar. De ahí vengo yo. De ahí vengo yo. Cuando me di cuenta de que todo lo que les estoy contando yo lo había hecho, que abandoné a mis hijos, abandoné a mi mujer, no me importó si sufrían o no sufrían. Caramba, me llegué a considerar el hombre más miserable de esta tierra. Y no se lo digo con otras palabras que suenan más feo. Dije yo, wow, ¿qué clase de cucaracha soy yo? ¿Cómo tuve el valor de abandonar a mis hijos? ¿Cómo tuve el valor de abandonar a una mujer que con 3 hijos no iba a poder sobrevivir? ¿Cómo pude tener el descaro de hacer más hijos por otros lados y no ver por ellos? Cuando analizo mi vida, llego a la conclusión de que soy un miserable. Pero cuando veo que Dios me ha perdonado o cuando siento que Dios me ha perdonado, le decía yo, Señor, ¿qué has visto en mí para que tú me hayas perdonado? ¿Quién soy yo para que tú en mí pienses? Créanme que cada vez que pienso en eso digo, yo no sé cómo el Señor me pudo perdonar. Pero dicen que Él no desprecia un corazón arrepentido. Él no desprecia absolutamente a nadie que se acerque a Él con un corazón arrepentido. Por eso yo cuando doy otro tipo de pláticas, yo le digo a los maridos, no sean tan infelices, no abandonen a su mujer, no abandonen a sus hijos. Y siempre les cuento la historia que yo viví en donde yo trabajaba. A ese lugar iban parejas de ancianitos y siempre la mujer ancianita caminando así toda torcida, pero era más fuerte que el hombre. Y los hombres morían primero que las mujeres y después regresaba la mujer llorando, Óscar, se me murió mi marido, yo no sé qué voy a hacer, mis hijos no están por aquí, no se preocupan por nosotros. Señora, cuando necesite yo voy a recoger su carro, yo la llevo, yo la traigo, lo que pueda hacer por usted. Hasta ahí podía llegar. Pero me di cuenta que cuando la mujer queda sola, queda desvalida. Y ese es un dolor tremendo, hermanos. A mi mamá prácticamente le pasó. A mi hermana le pasó. A unas de mis hijas les pasó. Y fíjense lo que a veces pienso. Me gustaría agarrar un bate, ir a ver al tipo ese y decirle, ¿qué le hiciste a mi hija? ¿Qué le hiciste a tus hijos? Pero yo no puedo hacer eso. Pero eso que ellos le hicieron a mis hijos, yo lo hice. Dice la palabra que la culpa de los padres la pagarán los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero tenemos la capacidad, por la palabra, de romper maldiciones generacionales. Tenemos la capacidad de romper maldiciones generacionales. Si tú estás mal en tu matrimonio, arréglalo. Vive rectamente delante de Dios. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Mira, todo lo que hay fuera de tu matrimonio, cualquier otra mujer que se aparezca, no vale la pena. Cualquier hombre que te ofrezca algo mejor que lo que tienes, no vale la pena. Si te comprometiste con tu hombre o tu mujer, quédate ahí hasta el final. Te guste o no te guste. Y no es porque yo te lo diga. Pero si tú hiciste un juramento, Señor, en las buenas y en las malas, en la abundancia o en la pobreza, en enfermedad y en salud, voy a estar contigo. A los 2 años ya se separaron, las abandonaron o incluso las mujeres los abandonan. Y la mayoría de las veces que las mujeres abandonan a los hombres es porque no somos buena pieza.
Pero bueno, el punto es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Si no cambiamos nuestra mentalidad y pensamos a la antigüita, que los tiempos antiguos fueron mejores, estamos mal. Tenemos que pensar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice de nosotros. ¿Quién soy yo? Mi esposa es una hija de Dios. ¿Cómo voy yo a patear el regalo que Dios me dio? Cuando tú tratas mal a tu esposa, estás pateando el regalo que Dios te dio. Algunos dicen, ay, esta mujer me la trajo Dios, ay, este hombre me lo trajo Dios, y después pateamos el regalo que Dios nos dio. Queremos hijos y los tratamos mal, los menospreciamos, estamos pateando el regalo que Dios nos dio. Por eso es importante vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pon tu vida y tu voluntad al cuidado de Dios y créeme que las cosas van a trabajar diferente. No pongas solamente tu vida, que quieras que te arregle las finanzas, que te dé carro, que te dé casa, que te dé salud, que te dé cosas. Pon tu voluntad, porque si tú haces la voluntad de Dios no fallarás. Pero mientras te mantengas en tu propia voluntad, vas a hacer lo que tú quieras. Y si tú haces lo que tú quieres porque a ti se te pega la gana, como dicen los mexicanos, te estás saliendo de la voluntad de Dios. Pero continuemos. Dice entonces que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y eso es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que Él vea exactamente lo que nosotros somos. Exactamente la naturaleza exacta pecaminosa que nosotros tenemos. No importa cuánto tiempo tienes en el Evangelio, no importa cuánto sabes de la palabra. Si no la practicas, estás mal. Y si la practicas, tienes mucho que trabajar todavía contigo mismo. Porque esto no termina con un año en la iglesia. Ahora, hay otra cosa. Dice que vivamos de una manera santa. Esta palabra siempre tiene como un sentir de que debemos de caminar, hablar y comportarnos como que estamos perfectos. Y solamente yo lo veo de esta manera: santo significa apartado del pecado, nada más. A mí me dijeron, no te conviene pecar porque en el momento en que peques te estás desligando de Dios, estás teniendo una crisis espiritual. Y yo no quiero tener crisis espirituales, yo quiero estar bien siempre con mi Padre, porque me conviene estar bien con Él. Así es que es importante que estemos con Él y que, fíjense, vivir de una manera santa es como un agradable aroma a Dios. Ustedes que tienen hijos que se comportan bien, ¿no se sienten orgullosos? ¿No se sienten agradecidos? ¿No se siente bonito tener unos hijos buenos? Ese es el aroma que ellos despiden hacia nosotros para que el sentimiento de paternidad sea más fuerte, el vínculo entre ellos y nosotros sea más fuerte. Pero cuando los hijos se porten mal, los queremos botar de casa. No les queremos ayudar. ¿Por qué? Porque no se lo merecen. Dios quiere que seamos hijos agradables a Él, porque ese es el propósito fundamental. Éramos malos, nos convertimos en buenos y ahora somos hijos de Dios. Tenemos que llevar una vida totalmente distinta, que sea agradable a Él. No tratamos de agradar al ser humano. Es importante que mostremos respeto, que nos comportemos correctamente, pero lo más importante es mi conducta, mi comportamiento, mis pensamientos delante de Dios. Cuando yo entro en mi recámara, ahí es donde yo sé quién soy con Él. Yo tenía la costumbre hace algún tiempo de que entraba y le decía: Señor, necesito un carro. Señor, necesito trabajo, necesito dinero, necesito salud, necesito, con una lista de cosas. Y hasta que un día entro otra vez y le digo: Señor, ya sé lo que me vas a decir. Ahí viene otra vez Oscar con toda la lista de cosas que Él quiere que yo haga para Él. Entonces dije yo: caramba, estoy tomando a Dios como si fuera mi sirviente, como si es una persona que me tiene que hacer todo lo que yo le digo a Él, cuando lo único que tengo que hacer es estar dispuesto a aceptar cualquiera que sea la voluntad de Él hacia mí.
Les voy a contar lo que sucedió en México hace un tiempo. Tengo un nieto que tenía 7 años y le descubrieron un tumor canceroso entre el corazón y los pulmones y pegado a la columna vertebral. El corazón le latía como a 140, 150, dependiendo de las condiciones, y le empezaron a dar quimioterapia. Y llegó una doctora y le dijo a mi esposa, a mi hija y al esposo: señora, ya no pierda tiempo con ese niño. Ese niño nada más tiene 10% de posibilidades de vivir. Mi hija se puso a llorar. Y cuando la doctora vio a mi hijo llorando, a mi nieto llorando y la mamá llorando, le dijo: díganle la verdad al niño, mírenlo cómo está sufriendo, díganle que le queda poco tiempo. El esposo se puso bravo. Y era normal. No es lo correcto en una persona que trabaja para aliviar el dolor humano hablar tan inhumanamente. Pero esta persona lo hizo. Bueno, el caso es que le están dando quimioterapia al niño. Hay una cadena de oración por él, así como la que hubo hace años cuando me operaron el cuello y quedé paralizado. Me dijeron que no iba a volver a caminar. Me dijo el pastor Ercilio: tengo a todas las iglesias de Cienfuegos orando por usted, pastor, por usted, Oscar. Dije yo: wow, Dios me está arropando con su amor. Y lo mismo está sucediendo con mi nieto. La última vez que lo llegué a ver, hace un par de meses, era un manojo de huesos flaquito, flaquito. No podía comer, no podía defecar, no podía ir al baño él solo, no podía hacer nada por él, lo tenían que cargar. Le dije a mi esposa: voy a ir a ver a mi nieto. Y voy a verlo y empiezo a jugar con él, lo empiezo a retar, a pelear. Y poco a poco aquel poco de huesos así secos, porque estaba sequísimo mi nieto de 7 años, empezó a cobrar un poco de interés. A la semana ya estaba parado y estaba peleando conmigo. A las 2 semanas ya estaba mejor. Me dice mi hija: papá, nunca había visto a Levi, se llama Levi, como está ahora, con el ánimo, con las ganas de pelear. Le digo: ¿sabes qué es lo que pasa? El Señor me mandó a mí para que yo lo animara a que se levantara y luchara por lo que él tiene. Él lo único que sabe es que tiene una masa que le está molestando el corazón. Y el otro día me dice: abuelo, dice, ¿qué es una masa? Y yo, así con toda la sabiduría que tengo, le digo: una masa es un poco de harina que pones en un balde y le pones agua y empiezas a hacerla y se forma una masa y puedes hacer tortillas. Lo estaba diciendo en forma de broma. No, pero la masa que yo tengo, ¿cómo es? ¿Es negra? Le digo: no, lo que tú tienes es un pedazo de carne que creció en el lugar que no debería de haber crecido. Es rojo y es como la carne que tú ves cuando se compra la carne en el supermercado o en el mercado. Eso es lo que tú tienes, pero eso va a desaparecer con la quimioterapia. Pero los doctores dijeron que tenían que reducirlo porque era demasiado grande, y como él es tan flaquito, si le cortaban y metían para sacar el tumor, le iban a dañar algo más, y era mejor darle quimioterapia, reducirlo y entonces sacarlo. Pero yo estoy creyendo en el nombre de Jesús que ese niño no va a necesitar ninguna operación. Me acaban de mandar un video donde el niño corre de aquí hasta allá y de allá para acá. Y tiene un ánimo tremendo, está comiendo y habla y todo. Y fíjese que cuando yo le decía del tumor, él sabe que me operaron. Y él sabe que yo me morí por 4 minutos en la plancha. Y me dice: abuelo, ¿qué sentiste cuando te moriste? Le digo: no me acuerdo, no sé. Y le conté lo que me pasó, ¿no? Le digo: recuerdo que oí que alguien decía, le dio un ataque cardíaco. Otro decía: este hombre está dándome problemas. Y oía que entraba agua por las ventanas. Pero le digo: no quiere decir que yo fui al cielo, solamente eso fue mientras yo estaba en coma. Y me hace preguntas y me empieza a decir, y el niño se da cuenta exactamente de todo lo que le está pasando en el hospital. Vea, todo el grupo que está ahí junto a él, todos están en quimioterapia, todos tienen cáncer, está en un hospital para niños. Pero el niño se ha fortalecido de tal manera que estamos viendo la gloria de Dios. Y yo creo que él va a estar sano y un día lo voy a traer aquí.
Amén. Bien. Dice aquí la palabra que nos presentemos ante Dios como un sacrificio vivo, santo, que es el culto racional para Dios. La palabra racional significa con uso de razón, que yo sé exactamente lo que estoy haciendo en la iglesia, que yo sé exactamente lo que estoy recibiendo por parte del predicador, que yo sé exactamente que lo que están enseñándome me va a hacer mejor persona, mejor cristiano, mejor hijo de Dios. Y ese es mi culto racional. Yo vengo aquí con uso de razón a recibir lo que Dios tiene para mí y a mostrarme ante Él tal cual soy. Ahora, la segunda parte dice, no os conforméis a este siglo. Ustedes saben que el siglo tiene 100 años, ¿verdad? Cuando escribieron esto se referían al tiempo en que estaba viviendo la gente. El apóstol Pablo en el año que estaba viviendo era como 100 años después de algo así. No, sí, ya había muerto Jesucristo cuando el apóstol Pablo escribió esto. No os conforméis a este siglo, dice. ¿Qué significa la palabra conformar? Tomar la forma de otros. Pero también puede significar, no te conformes como estás. No te sientas satisfecho de cómo estás, lo que has adquirido, lo que has crecido, cómo te sientes ahora en la iglesia. No te conformes con eso, pero tampoco te conformes. No tomes la imagen de otras personas, no aprendas a hablar como hablan otros, no te pongas tatuajes, no te pongas aritos que solamente corresponden al sexo femenino, o no hagas cosas que no son dignas de Dios. No agarremos costumbres. Si bebes, deja de beber. Si te emborrachas, deja de emborracharte. Si usas drogas, deja de usar drogas. Si ves pornografía, deja de hacerlo. Todo lo que ofenda a Dios tenemos que dejarlo. De lo contrario, estamos siendo igual que el incrédulo. Estamos haciendo las mismas cosas que ellos, pero venimos a la iglesia y no hemos cambiado gran cosa. Los cambios tienen que ser espectaculares. Decía un psicólogo que tenemos que hacer un desplazamiento de las emociones internas para dar paso a motivaciones nuevas. Yo he sacado la mayoría de la basura que traía. La miseria que traía la he sacado y la he reemplazado por la palabra de Dios. Y mientras usted reemplaza la basura por la palabra de Dios, usted va a ser una persona tremendamente distinta. Cuando lo vean van a decir, ese hombre no es el mismo, esa mujer no es la misma. Es que Dios está haciendo una obra maestra con nosotros. Él quiere restaurarnos a la imagen de Jesucristo. Él quiere que lleguemos al crecimiento de Jesucristo. Ese es nuestro modelo. Y si nos abocamos, si nos esmeramos en progresar de esa manera, créanme que los resultados son maravillosos. Usted puede andar como quiera, donde quiera, y no va a sentir miedo. Venga lo que venga, no va a tener miedo, porque ustedes saben en quién han confiado. Yo sé en quién he confiado. Ahora voy a terminar con lo del niño. Como le dictaminaron que probablemente iba a morir, hablando con mi esposa llegamos a la conclusión que es esta. Levi, mi nieto, si mi nieto muere, está bien con Dios. Le va a ir bien porque va a ir inmediatamente a la presencia de su padre, ¿verdad? Si el niño no muere, le va a ir bien a Levi. O sea que mi nieto, si muere o se queda, él está bien. El problema es cómo vemos la muerte. Entonces, si nos dijeran al niño le quedan 2 días de vida, wow, en 2 días mi nieto va a estar en la presencia de Dios y eso va a ser glorioso. No así para el que se queda. Porque nosotros somos egoístas, no queremos sufrir, no queremos que se mueran las personas porque me va a causar dolor y no quiero estar en dolor. Pero cuando mi madre estaba enferma en un hospital, yo le decía al Señor, llévatela, Señor, porque está sufriendo. Cuando me dijeron que mi padre iba a morir, le dije a mis hermanas que estaban angustiadas, le digo, imagínense que mañana mi padre va a estar en la presencia de Dios. Eso debe de ser maravilloso.
Pero no nos trae ese tipo de alegría la partida de alguien. Nos trae dolor y es completamente normal. Pero nosotros ya estábamos preparados. Venga lo que venga, vamos a aceptarlo porque es la absoluta misericordia de Dios. Lo que Dios quiera lo tenemos que aceptar con la misma acción de gracia que aceptamos las bendiciones. Bendigan a Jehová en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia, cualquier situación. No cesemos de dar gracias. Eso no lo toma uno muy bien, ¿verdad? Hay que dar gracias a Dios en todo tiempo. Pero cuando llegue el momento, uno va a ver si uno está bien con Dios o no. Entonces, en Isaías 64 dice: nosotros somos como suciedad y todas nuestras injusticias como trapo de inmundicia. Eso es lo que yo les estaba hablando al principio. Yo me consideraba un trapo de inmundicia, pero el Señor me ha hecho libre, me ha limpiado. Dice Jesús: vosotros ya estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que les he hablado. Miren, las promesas de Dios son bellísimas. Y si usted cree lo que dice la palabra, póngalo en práctica y va a ver que le da resultado. No hay algo que usted no haga que no se cumpla en su vida si usted está del lado de Dios. Váyase del otro lado y le va a ir mal. Ahora, hay cosas que van a ser imposibles para muchas personas si no cambian su forma de pensar, si no cambian su corazón, si no transforman su corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne. Les va a costar mucho cambiar muchas cosas. Les va a costar tener una conciencia tranquila, emociones buenas, un intelecto bueno, una forma de ser, de pensar y de actuar bien, buena. ¿Saben por qué? Porque con los pensamientos, cuando son malos, vamos a hablar malo y hacer cosas malas. Pero si los pensamientos son buenos, vamos a hacer cosas buenas y vamos a hablar bueno. Y si pensamos bien y hablamos y actuamos bien, vamos a tener una personalidad diferente, un carácter diferente. Por eso es importantísimo renovar la mente para que todo sea cambiado en nosotros. Yo he aprendido que cuando se trabaja lo espiritual, lo mental, lo físico entra en orden. Somos nuevas criaturas. Somos bendecidos. Y miren, hermanos, no importa lo que venga, créanme, se los digo por experiencia propia. Este cuerpo que ven caminando aquí no siente las manos, no siente las piernas. Hay varias partes de mi cuerpo que no siento. Soy frágil, me caigo fácilmente, pero Dios me ha dado la oportunidad de vivir. Y tal cual estoy, le doy gracias a Dios cada día que yo me levanto. Mi mentalidad no es derrotista, mi mentalidad no es de fracasado, mi mentalidad no es de soy poquita cosa, mi mentalidad no es yo no valgo nada, ya no sirvo para nada. Mientras usted tenga el cerebro funcionando, hay espacio para seguir creciendo en la palabra. Mientras usted tenga vida, tiene la capacidad de ayudar a otros aún en las condiciones en que usted esté. Nadie es inútil para Dios, todos son útiles para Él, especialmente cuando todo lo que hacen, lo hacen como si lo hicieran para Dios. Si ustedes trabajan, para quien sea que trabajen, háganlo como si fuera para Dios. Y si trabajan en la iglesia, con mucha más razón, den lo mejor de ustedes mismos, saquen lo mejor que ustedes tienen, amen, progresen, hagan lo que tengan que hacer y van a ser bendecidos por Dios. Amén. Miren, cada vez que el Señor me da un mensaje, se me cambia totalmente cuando estoy arriba. Así es que esto es lo que tenía el Señor para ustedes. Por último, quiero tocar esto. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Compórtate de una manera limpia, clara, que todos puedan ver en ti la gloria de Dios,
Que tu matrimonio brille delante de Dios, que tu trabajo brille delante de Dios, que tus actitudes, tu comportamiento, tu forma de ser, de pensar y de actuar brille delante de Dios. Porque en síntesis, eso es lo que Dios quiere, que seamos la luz del mundo, ¿o no? ¿No lo dice la palabra? Vosotros sois la luz del mundo. Así es que, hermanos, yo les deseo a ustedes que brillen con una luz que ilumine la vida de las personas, con su hablar, con su pensar, con su sentir, sus actitudes. Ayuden al que necesita ayuda, amen al que no aman, o amen a sus enemigos. Lo dice la palabra. Y es lo mejor que podemos hacer, hermanos. Así es que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y hasta que Dios nos vuelva a tener aquí, que Dios los sostenga en la palma de su mano. Gloria a Dios.